Muy buenas tardes. Espero hayan visto ya los vídeos de presentación de la asignatura. En esta sesión de vídeo lo que pretendemos es ayudar a que hagáis sobre todo la sesión práctica de manera más ordenada posible y de manera más esquemática y más útil para todos, ya que esta primera sesión práctica se da después de del bloque 2. Hay mucho texto por leer y mucho texto por sintetizar. Os invito a empezar a leer los textos ya para que, digamos, podáis tener tiempo suficiente para hacer toda una serie de tablas de contenidos, que es un poco lo que yo voy a buscar en vuestra tarea, ya que el máximo de palabras son 1500, para que realmente esto os ayude también en la síntesis y poder captar la profundidad de la asignatura. Como veis, esta asignatura, ya os lo había comentado anteriormente, se llamaba la apologética. Después hay una parte genérica que se llama teología fundamental. Y de hecho aquella ha evolucionado desde la apologética, que era como responder a las objeciones de los filósofos, los historiadores o de los influencers de aquel entonces, para cambiar en una afirmación más que una respuesta sobre la razón de nuestra fe. De hecho, nuestro título, como podéis ver en la guía, es En los inicios del método teológico y de la apologética cristiana, fundamentos patrísticos de la teología fundamental. Entonces, me gustaría que la reflexión sobre este tema pues fuera sobre el contenido, sobre el método, sobre las metas de esta asignatura. Bien, los inicios, ¿qué significa esto? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Cuándo inició? ¿Por qué inició? ¿Con con qué fin se inicia? ¿Verdad? El método teológico, que es, ya lo había apuntado un poco, que a diferencia de apologética, que defiende ciertos criterios en casos de los conflictos, un método teológico, más que apologético, pone el énfasis en el cómo. ¿Vale? Nos hemos preguntado en los inicios por quién y cuándo. Pues el método teológico es cómo vamos a dialogar, cómo vamos a dar razón de esta fe ante los, lo que nos interpela o lo que ha interpelado en aquel entonces a los teólogos. Bien. Y luego lo que son los fundamentos patrísticos de la teología fundamental, patrísticos y matrísticos, añadiría yo, pues será el núcleo de nuestro contenido. Y luego en la teología fundamental, porque luego puede ser dogmática o sistemática. Entonces aquí acotamos a lo que son los objetivos de nuestra reflexión, para no confundirla pues con un tratado de Dios Trino o tratado sobre la Iglesia o tratado sobre la Mariología, que también eh, podría darse, pero digamos el enfoque sería un pelín diferente. Entonces nos preguntaremos cuáles son estos fundamentos, ¿verdad? En este vídeo quisiera, a través de este contenido que veis en la izquierda, que ahora lo estoy moviendo, ya lo miraremos con más detenimiento, os quiero dar pautas para que la temática que vamos a tratar aquí sea lo más cercana posible. Daos cuenta que vamos a tratar de los textos de hace 1800 años, de hace 1900 años, de hace 1700, 1600 años. Entonces, el área geográfica, la temática, la argumentación, el lenguaje que se utiliza, pues va a ser bien diferente del que utilizamos ahora mismo. Pero es tanto más es necesario que nos hagamos un esquema, también que nos ubiquemos, para que nos sea fácil o más fácil entender
y que no sea una asignatura que a veces yo, como os comenté, ¿no? Mi experiencia, pues que la he vivido como pues una historia que hay que aprender de memoria, que al final no se lee con atención y dices, pero sé de qué trata, ¿no? Y entonces en los primeros textos de recursos de Praena y de Dorothy Solé, pues ahí tenéis sobre los nombres de Dios, sobre los métodos, sobre la analogía, cómo trataban, cómo hablaban en aquel entonces, cómo era el método teológico más utilizado, ¿verdad? En aquel tiempo, para que estas personas y los acontecimientos os podáis enmarcar en un eje temporal y contextualizar de acuerdo a, bueno, situación de aquel entonces, y como los contenidos están unidos tan indisolublemente a la historia de la Iglesia, a las circunstancias sociopolíticas, doctrinales, es importante que nos hagamos una especie de esquemas desde diferentes aspectos, como por ejemplo un mapa. Al final nos permitirá entender. Cuando hablamos de Nicea, no hablamos de la Nicea en Francia, ni la que está cerca de Cannes, sino hablamos de Nicea por aquí, ¿vale? Esto es el Bósforo, esto es el Bósforo, es importante, o sea, Estambul, Bizancio, Constantinopla, estamos lejos de lo que sería Roma, que es un poco también el primado romano lo que ha influido en que pensamos muchas veces que el occidente ha sido primero, el occidente, la reflexión del occidente suele ser posterior. De hecho, el primer concilio, ¿verdad? El de Nicea, fijaos, donde se celebra. Esta es la zona de Asia Menor donde realmente empezó. Y luego aquí tenemos Troya, esto es en Turquía, ¿verdad? Éfeso, por aquí estará en la costa, y luego África del Sur, donde Agustín, ¿verdad? De Hipona, y Alejandría, por aquella zona. Pero Antioquía tampoco está ahí, está más arriba, no se ve en este mapa, Calcedonia, donde también concilios. Entonces es importante que prestemos atención a que estamos hablando de Oriente y Occidente, y de Oriente primero. Y luego otro, por ejemplo, veréis en los apuntes de Antonio Praena, se puede hacer tablas por aspectos de debate, ¿no? Hablamos del gnosticismo, hablaremos del gnosticismo, porque claro, la primera preocupación ha sido por creencia en Jesús, Jesucristo, Jesús histórico, y entonces ¿cómo se percibe a este Jesús? Pues quiénes eran los, digamos, pensadores que han suscitado la reflexión autoritaria de la Iglesia, ¿no? Con autoridad, ¿no? ¿Cuáles han sido lo que llamamos los primeros herejes, ¿no? Desde aquel entonces? ¿En qué consistía monarquianismo y subordinacionalismo respecto a los cuales se posicionaban? Hipólito, Tertuliano, Novaciano, etc. Luego también es importante acotar el marco de la asignatura, ¿verdad? Desde el año 100 más o menos hasta la fecha del concilio de Calcedonia, 451, o en algún caso, por ejemplo, de patrología, hasta el segundo concilio de Nicea, que es el siglo VIII. Nosotros no llegaremos tan lejos. Entonces, otro eje que os pediré que trabajéis para sintetizar los textos es el eje temporal, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿En qué siglo? Para, digamos, tenerlo todo claro. En los recursos tenéis unos listados cronológicos, pero estos listados hay que leérselos, hay que colocarlos en un mapa de eje temporal, qué pasó, de qué trataban, qué aconteció a nivel político, dónde se produjo. Luego los temas, ¿verdad? Aquí he rellenado, porque estas tablas os pueden servir incluso para la primera sesión práctica, para rellenarlos en este sentido. Es sobre todo un trabajo para vosotros, ¿no? ¿De qué trataban estos padres de la Iglesia, padres y madres, ¿no? Aquí os además
veréis que sigo un poco el esquema del texto de apoyo de padre Sanz Valdivieso, que destaca estos cinco marcos teóricos, cinco temáticas, quiénes eran sus representantes, cuándo se trataba de esto. A veces, pues por ejemplo, el tema del ser humano, ¿ves? Tenemos Ireneo sobre Cristo y Ireneo sobre el ser humano y van a aparecer en diferentes momentos o volver a aparecer en Oriente y Occidente, ¿verdad? Son como ejes en los que hay que hacer una especie de cruce, ¿no? Más que nada lo digo porque en la sesión práctica es en realidad lo que se pide. Los 1500 palabras no se trata de que me hagáis un discurso, sino precisamente una especie de esquemas. Pueden ser en estas tablas, puede ser de otra manera, por personas. ¿Quiénes eran los protagonistas principales? ¿Cuándo? Entonces estas tablas nos permitirán, digamos, hacer tablas conectadas, para que cuanto más conciso el esquema, tanto más contenido, pero luego pues de cada punto se puede hacer otra tabla. Otra, pues por los concilios, como mínimo. Esto necesitamos cada uno hacer el suyo. Yo aquí os facilito en la pantalla pues un poco qué es lo que sería lo más importante. Es información que podéis perfectamente encontrar en internet, aunque esto también se trata en nuestros textos, pero esto en la historia de la Iglesia también lo habréis dado. Quien no, pues digamos, este hueco lo rellenará. Entonces, tenemos que fijarnos en la perspectiva del tiempo y en la necesidad de una lectura contextualizada, porque a la distancia de tiempo que estamos, no solamente nos puede situar en por qué entendemos ciertas cosas de una o de otra manera, sino también permitirnos buscar nuevos lenguajes más acordes con nuestro Sitzleben, con nuestro contexto, pero también preguntarnos por qué se han puesto énfasis en ciertas temáticas. Al final, las temáticas de nuestra perfección evangélica, nuestra salvación, de quiénes somos, quién es Dios, quién es Jesucristo para nosotros, nuestra vida en comunidad, al final son temas, pues eso, fundamentales de la teología, o sea, puntos de la teología fundamental tratados desde los teólogos, que algunos de ellos son santos, otros no, pero han influido a la comprensión, nuestra comprensión de la fe, sobre todo, ¿verdad? De nuestro credo. De hecho, los símbolos pues, se han ido creando en los concilios, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis Arausicano II y lo he puesto en color para diferenciarlo de alguna manera pues, de los concilios de Oriente, ¿no? Que se celebraron en Oriente, pues este en Occidente. ¿Y por qué? ¿Con quién se disputaba? ¿Vale? Muy bien. En definitiva, ¿vale? Lo que queríamos pues, tratar es volver, ¿no? a esta reflexión de a veces eurocentrismo que tenemos, de que la fe cristiana se ha gestado en debate de Oriente con Occidente, pero sobre todo en Oriente. El Occidente venía hasta el Imperio Romano, hasta el Imperio de Constantino. Claro, Europa ha estado en continua migración. De hecho, Agustín también hablará de las influencias árabes, de las influencias de la migración, ¿no? En la comprensión de nuestra fe, porque al final, como ahora un poco, ¿verdad? Tenemos muchas prácticas que vienen de Oriente y también el cristianismo necesita buscar sus prácticas, buscar sus formas
de autoidentificación, autodefinición, ¿no? Entonces, os aconsejaría que os prepararais estas tablas. En esto consistiría esta sesión práctica número 1, que os pediré en el bloque 2. Ya no queda tanto tiempo y hay mucho texto por leer. Cuando habría que entregar la práctica 1, o sea, el 6 de noviembre, tenéis más de un mes ahora mismo y desde el inicio del curso oficial tenéis un mes para leer y sistematizar estos textos. Debemos conocer las personas, los debates, el lugar geográfico donde se tuvo lugar, sus resoluciones, los acontecimientos, conclusiones que les acompañan, con el fin de entender nuestro pasado y poder interpretar la actualidad de este conocimiento desde la tradición, valorar su pertinencia, el contexto actual, transmitir el método o modificarlo, cambiar el lenguaje o adaptar nuestro lenguaje teológico a actual, sentirnos parte de una gran tradición, ¿no? Estos temas hace pues 2000 años o 1800, 1900 años se trataron. ¿Cómo los tratamos hoy en día? ¿Qué nos han ayudado los padres en que lo comprendamos? ¿Qué hubiese sido, no? Podemos hacer el ejercicio este de imaginación. ¿Cómo hubiese sido si, por ejemplo, en Nicea hubiese prevalecido la visión de Arrio, ¿no? O la visión modalista? De hecho, hay teólogos que hablan del arrianismo o modalismo actual, ¿no? Que persiste. Entonces hay que preguntarnos qué es lo que se intenta, ¿no? Entonces esta asignatura, esta tarea de sesión práctica número 1 será también una tarea donde se mostrará la capacidad de síntesis, de una visión panorámica, de interrogarnos si los temas tratados, ¿verdad?, por los padres y cuándo y de qué manera nos interpelan actualmente, en qué sentido siguen siendo cruciales, en qué tipo de debates estamos experimentando hoy en día con respecto al Cristo y su historicidad. Disculpad aquí una errata, acabo de verla. ¿Qué tipo de debates y aproximación a diferentes propuestas podemos ofrecer como teólogos? Entonces, claro, no me gustaría que esto sea una asignatura pues tostón, ¿vale? Es una asignatura que juega con muchos datos y necesitamos captar la lógica interna de todo este entramado de datos, de debates. Os invito a una lectura sosegada sobre los concilios, sobre estos puntos de los padres, diferentes escuelas, en función también, teniendo en cuenta pues, la situación política e histórica que afectó en su momento a la vivencia de fe, cuál ha sido la posición metodológica de los padres, cuál sería la nuestra ahora, qué ha cambiado, y tratar la Iglesia como una comunidad de creyentes, que sigue siendo politizada, pero quizás no de la misma manera que antes, ni de antes de Constantinopla, vamos, de la religión oficial, ¿no? A través de Constantinopla desde 314, pero de alguna manera también. Cómo nos comprendemos como iglesia y comunidad desde diferentes ámbitos, no solamente europeos, qué iglesia también nos imaginamos y cómo se ejercería su autoridad, ¿no? Yo me permito leer la página 11 del texto que tenéis, cuando resume el desarrollo de la apologética, es un recurso que tenéis, ¿vale? Y yo ahí he recapitulado cronológicamente un poco este paso, ¿verdad?, de la apologética, de defender la doctrina cristiana a asentarla a través del método teológico, pues digamos, en base a los debates que tuvieron lugar.
pues como de la forma que primero nos encontraríamos con la irrupción de la novedad cristiana, que busca su lugar en el complejo contexto greco-judío entre el año 36 y 70. Aquí la figura de Filón es la que hace una relectura de la tradición judía desde las categorías clásicas, es muy importante. En segundo lugar, el uso de la retórica, de las técnicas y recursos literarios griegos permite a los cristianos, como por ejemplo a Clemente, responder a las dudas dentro de las comunidades primitivas desde la tradición clásica. A continuación, los filósofos griegos se dan cuenta que la transmisión cristiana no se corresponde con sus claves culturales, aunque se articule en las mismas palabras, a lo que responden los primeros teóricos cristianos, los apologistas, reivindicando la misma pureza y diferencia de los clásicos. Y luego la filosofía cristiana poco a poco va consiguiendo cierta consistencia e identidad diferente de la clásica, aunque mitigando su propia novedad y frescura, a cambio de poder de representación, reconocimiento e influencia social. Mientras tanto, pues los neoplatónicos asumen que su cosmovisión tradicional no era sostenible ni oportuna en su sociedad actual. Comprenden el marco social en el que viven y ofrecen un nuevo modelo epistemológico, pero basado en su tradición original. Esto es de Jäger, del libro de Cristianismo Primitivo, que también está en la bibliografía y os lo aconsejo, no es un libro largo, Werner Jäger. Y tenéis otros textos en la bibliografía que están a vuestra disposición y os aconsejo estudiar con detenimiento. Bien, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda, consulta, estoy a vuestra disposición con respecto a esta primera tarea.